¿Alguna vez sentiste que hay algo adentro tuyo que todavía no encuentra su lugar? ¿O que algo se te movió y no sabes bien cómo volver a acomodarlo de nuevo? Que estás haciendo cosas, que estás moviéndote, pero que hay algo que no termina de encajar. Hay algo que fricciona, hay algo que te hace ruido. ¿Qué pasa si te digo que quizás ese ruido no es una señal de que hay algo que esté mal, sino que tu cerebro te está diciendo algo que todavía no aprendiste a escuchar? Hoy vamos a empezar a cambiar eso. Hoy vamos a aprender a interpretar de dónde viene ese ruido, por qué cuesta tanto escucharlo, por qué cuesta tanto entenderlo y cómo empezar a hacerlo. Hoy vamos a hablar de identidad, hoy vamos a hablar de mentalidad y hoy vamos a hablar de despertar. Porque quizás no estabas perdida, estabas dormida. Para crear, emprender y poner tu energía en lo que te hace crecer, tenés que conectar con tu identidad. Despertar para entender el mundo, tu mundo, de adentro hacia afuera. En Bed decimos, basta de estar dormidas y ponemos esas mentes creativas en acción. Ya sea identidad, mentalidad, emprendimiento, marketing, ventas, liderazgo, actualidad, vamos a analizar todo desde distintos puntos de vista para lograr mentes bien despiertas que estén listas para pasar a la acción. Soy Vi Mujica, emprendedora y mentora de mentes creativas y te voy a acompañar, si me lo permitís, en este camino hacia la claridad. Bienvenida, mente despierta, a este nuevo episodio de Bed. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero darte la bienvenida. Este es el primer episodio de Bed. Y si llegaste hasta acá, si estás escuchando esto, probablemente fue porque algo te trajo. El algoritmo, una mente amiga que te invitó a escuchar, una historia que viste quizás en redes sociales y te resonó. No importa específicamente cómo llegaste hasta acá, lo que importa es que estás acá. Así que, ante todo, bienvenida. Y antes de que sigas escuchando, antes de que nos metamos de lleno en Bed, voy a contarte para quiénes hago este podcast. Y te invito a que te fijes si resonás con alguno de estos perfiles. Porque como vamos a ver en el episodio de hoy, reconocerte en algo es una forma de empezar a escucharte. Y escucharte es el primer paso para empezar a moverte. Y moverte es el primer paso para encontrar claridad y no hay nada como tener las cosas claras. Bed es, desde su esencia, para las mentes que sienten que tienen algo adentro pero que todavía no saben bien qué es ni qué hacer con eso. Y también es para las mentes que tienen ganas pero que no tienen el mapa. Las que miran a otras personas construir y se preguntan ¿cómo se hace eso? ¿Por dónde se empieza? ¿Será que yo también podré? ¿Será que yo también tendré todo eso adentro mío? También hago Bed para las mentes que ya están en movimiento, las que ya tienen algo construido o en construcción, pero sienten que les falta una vueltita de rosca estratégica. Una forma más simple de ver todo lo que ya tienen para trabajar con criterio, con conciencia y con consistencia. Estas tres mentes están acá hoy y este primer episodio es para las tres. Porque lo que vamos a hablar hoy no es todavía de estrategias ni de herramientas, eso viene después. Tenemos tiempo y tenemos un hermoso camino por delante para recorrer juntas, pero hoy vamos a hablar de algo que va antes de todo eso. Hoy vamos a hablar del ruido. De ese ruido que aparece cuando te quedas un poquitito en silencio, ¿viste? Cuando te estás por dormir y algo te aparece así como un ruido interno fuerte. Ese ruido que te dice que algo podría ser distinto, que hay algo adentro tuyo que todavía no te cierra, pero que muchas veces decidís no escucharlo. Y muchas otras veces sentís el ruido, lo escuchás, pero no lo entendés. Pensás que en verdad no te dice nada, no hay información ahí adentro, es solamente ruido. Bueno, te podrías sorprender de todo lo que pasa cuando empezás a escuchar y a traducir ese ruido. Y como hoy vamos a hacer un poco eso, y va a ser un episodio muy introspectivo en el cual te voy a invitar a mirarte mucho y a mirar mucho hacia adentro, antes de que entremos en vos, quiero empezar a contarte algo que me pasó a mí. Primero me expongo yo antes de que te expongas vos para que entremos un poquitito en confianza y te cuento mi lore. Que si sos millennial para arriba, el lore sería como decir te cuento mi historia.
Y específicamente, quiero contarte cómo fue mi despertar, para que puedas entender bien de qué vamos a estar hablando hoy y qué es lo que vamos a estar buscando cuando busquemos adentro de ese ruido. Yo crecí en una relación de pareja, estuve 11 años en pareja desde muy chiquitita, desde mis 16 años hasta los 27 años, y durante esos 11 años estuve construyendo un sueño que creía que era mío. En su momento, sinceramente, no lo dudaba. Era mi proyecto, era parte de mi futuro, era lo que yo quería y lo sentía mío de verdad. Era un sueño que compartía con mi expareja. Y el día que me separé, durante el tiempo que empecé mi separación, algo que me sacudió muy, muy fuerte y que creo que fue una de las cosas que más me dolió en su momento al terminar la relación, fue darme cuenta de que el sueño que había estado persiguiendo y que había hecho propio no era realmente mío. Era un sueño de alguien más, era el sueño justamente de mi expareja. Y cuando me di cuenta de eso, de que ese sueño no era mío y que de pronto yo no sabía cuál era mi sueño o no sabía si tenía un sueño, me sentí vacía. Y antes quiero hacer una distinción que me parece muy importante. Esa sensación, ese vacío, no era solo el dolor de la separación, no era simplemente el dolor de la separación, sino que, el dolor de la separación era completamente válido. Tuve dolor en la separación, las separaciones duelen y pueden doler mucho y uno tiene que tomarse el tiempo de superar ese duelo, que es completamente válido. Pero más allá de eso, una de las cosas que más me cacheteó en la vida, una de las cosas que encontré cuando logré mover un poco todo el ruido de la separación, fue que al intentar buscarme y encontrarme conmigo misma después de esa separación, no sabía por dónde empezar. Realmente lo único que sentía era mucho vacío. Y ese vacío que yo sentía, hoy entiendo que no era porque no tuviese otras ideas o no tuviese otras oportunidades, sino que fue porque no sabía buscarme. No sabía mirarme, no sabía escucharme, no sabía buscar adentro mío. Y sin esas herramientas que hoy en día me parecen súper necesarias, todas esas ideas y oportunidades que en verdad vivían adentro mío eran completamente invisibles para mí. No las podía ver, no podía llegar ni acceder a ellas. Y no estoy diciendo que sea obligatorio tener un sueño, pero hay algo que creo que es así y posiblemente puedas coincidir conmigo, que cualquier ser humano con sus necesidades básicas cubiertas siempre tiende a buscar un para qué en la vida. Ese propósito que tenemos del por cual vivimos, de para qué hago lo que hago, para qué trabajo de lo que trabajo. Y de hecho, esa pregunta, ese para qué, que aparece cuando decidimos despertar, cuando decidimos incomodarnos un poco y empezar a escuchar, es parte de este ruido del que estoy hablando. Las mentes que viven dormidas no se preguntan para qué hacen lo que hacen. Las mentes que viven dormidas siguen dormidas. Viven y las cosas les pasan. Y la vida les pasa. Y la vida se les pasa de esa misma manera. Mi separación, por ejemplo, fue el primer momento en el que empecé a sentir que despertaba mi vida. Yo supe ser una mente dormida y cuando más despertaba luego de esta separación, más me empezaba a aparecer esa pregunta. Bueno, ¿para qué? ¿Y ahora qué? Y si bien hoy lo entiendo distinto, en ese momento no me parecía lo más importante empezar por construir mi identidad. No me parecía lo más importante empezar por conocerme, entenderme y encontrar herramientas justamente para entenderme mejor, sino que lo que me parecía más urgente era tener un nuevo sueño. Yo quería a toda costa tapar ese gran para qué que tanto me incomodaba y que tanto ruido me estaba haciendo y no me dejaba como seguir en paz. Lo tenía adentro prendido fuego del bueno, ¿y ahora para qué? ¿Qué voy a hacer? Y
sentía que era más importante tener un nuevo discurso para explicarle al mundo quién era yo, que realmente entender quién era yo después de esa separación. Y como estaba necesitada de un nuevo sueño que pudiese explicar hacia mi afuera quién era ahora, elegí desde lo que creía que era lo que los demás veían en mí. Elegí desde lo que supuestamente debía hacer con todo lo que estaba a la vista y con todo lo que estaba al alcance en ese momento. Yo había estudiado diseño de indumentaria y lo lógico para una diseñadora de indumentaria sería tener una marca de ropa. Así que elegí que ese fuese mi nuevo sueño y me aferré por completo a él. Y la realidad es que no me arrepiento para nada de esa decisión. Aprendí muchísimo en ese camino y me sirvió para accionar, para moverme, y me sirvió para encontrar claridad de por dónde no tenía que ir y por dónde no quería ir, pero para encontrar claridad en sí. Hoy, con las herramientas de autoconocimiento que fui cosechando en estos últimos años de introspección y que espero compartirte un poco en este episodio para que a vos también te sirvan, me doy cuenta de que crear esa marca fue una decisión que fue moldeada por lo que me rodeaba, por lo que desde mi percepción se esperaba de mí. Y también por lo que yo sentí que era fácil para mí. Como dije antes, lo que estaba a mi alcance, lo que estaba a la vista. No fue una decisión moldeada por escuchar mi ruido interno, no fue una decisión que se dio por traducir toda esa información que vivía en ese ruido que yo tenía en ese momento, pero que en realidad todavía no podía ver. Y no traigo esto como una crítica puntual a esa decisión. No está mal tomar decisiones que estén influenciadas por lo que nos rodea o por lo que está justamente a nuestro alcance. Eso es completamente humano y en muchas oportunidades es cómo se forma la identidad. Pero lo que quiero traer y lo que quiero destacar de esta historia es el no haberme dado el lugar de revisarme. No haberme dado el lugar de revisarme conscientemente, de preguntarme, ¿esto que estoy haciendo es realmente mío? ¿Esto conecta por completo con quien yo realmente quiero ser? ¿Esto fluye adentro mío o me genera alguna fricción? Y a veces pienso que esto tenía que darse así para mí. No podía suceder de otra manera. Yo no escuché un podcast que me hizo preguntarme todas estas cosas y me dio herramienta para buscar adentro mío de forma activa, para buscar más allá de la incomodidad, como vamos a hacer hoy, sino que cómo yo viví mi historia fue en parte para estar hoy trayendo este ejemplo de cómo se ve, de cómo se siente cuando ese ruido está ahí, pero no tenés las herramientas para escucharlo, no tenés las herramientas para buscar adentro de él. Y no porque no quieras, sino porque nadie te enseñó que adentro de esa incomodidad hay información que es muy útil para vos. Y quizás me estás escuchando y quizás vos no tuviste la misma experiencia que yo, claro está, somos todos distintos, tenemos todas experiencias distintas, pero quizás fue una carrera que elegiste porque era lo que correspondía. Y el ruido está ahí rascándote un poquitito como atrás de la oreja. O un trabajo que aceptaste en su momento porque era una buena oportunidad, pero sentís todos los días el ruido ahí en la panza como si tuvieses hambre y ganas de comer. O quizás es un proyecto que empezaste porque eras muy buena en algo y todos esperaban que hicieras algo con eso. Pero hay algo que no está bien. Hay algo en ese proyecto que no te cierra. Hay algo en tu vida que se siente desde adentro que te hace ruido. Quizás necesitabas moverte, como me pasó a mí, pero después de moverte un poquitito te volviste a quedar dormida en ese nuevo lugar. Y hasta escucharme hoy hablar de esto, quizás tampoco sentías ese ruido, quizás tampoco te habías dado el lugar de escucharlo. O quizás estás en movimiento ahora mismo, estás construyendo, estás produciendo, estás avanzando, pero en algún momento del día aparece una pregunta incómoda que preferís no escuchar demasiado, que preferís dejarla pasar porque te incomoda un montón. Bueno, eso
Todo eso es el ruido del que estoy hablando. Que no es ansiedad, aunque pueda venir muchas veces disfrazado de ansiedad, sino que es algo todavía mucho más puro. El ruido que vos sentís, ese que te incomoda, es una señal. El ruido que vos sentís adentro tuyo es una señal. Y la mayoría de las veces la ignorás. Y si lo haces, es porque nadie te enseñó realmente a escucharlas o a mirarlas o a observarlas. Nadie te dijo que esa incomodidad tiene información adentro. Y que hay muchas formas de llegar a esa información. Tampoco nadie te dijo que ese ruido no aparece para molestarte, no aparece para que estés todo el día molesto y con una sensación de hambre en la panza o de que te pica atrás de la oreja. No, ese ruido aparece para mostrarte algo, para mostrarte cosas que hay adentro tuyo que todavía no estás pudiendo traducir y no estás pudiendo entender. Y esto no quiere decir que vayas a tener que cambiar de trabajo para sentirte fluir o dejar la carrera que estás estudiando o renunciar a todo lo que construiste y reinventarte. No siempre es todo tan radical. A veces sí, a veces necesitas hacer un borrón y cuenta nueva y hacer un cambio completo en tu vida profesional o en tu vida personal y también es súper válido. Pero lo importante es poder elegir a conciencia desde quien realmente sos y desde quien realmente querés ser, que eso también es muy importante. Muchas veces también es simplemente entender la información que vive dentro del ruido. Y con eso ya te sentís completamente en calma con tu identidad. Escuchar el ruido, interpretarlo, traducirlo si es necesario y entenderlo, entender esa información que vive dentro tuyo. Y ya con eso, sentirte cómodo. Y ahora, naturalmente, viene la parte en la que te cuento cómo hacer para acceder a esa información, cómo hacer para acceder a esa información que ya está dentro tuyo. No es que va a aparecer hoy de la nada, sino que es información que ya vive dentro tuyo, que vos ya la tenés ahí en realidad a tu alcance. Pero antes de pasar a eso, hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice que si tuviese una hora para resolver el problema, dedicaría 55 minutos a entender el problema y 5 minutos a resolverlo. Y esto quiere decir básicamente que si entendés bien el problema, ya tenés casi toda la solución. Así que antes de pasar a la solución y antes de pasar a decir, bueno, perfecto, ¿cómo encuentro esta información? Quiero que analicemos bien el por qué no es natural ni sencillo investigar adentro de este propio ruido. Porque como decía Einstein, justamente, entender bien el por qué no es natural ni sencillo investigar adentro de tu propio ruido te va a llevar a, básicamente, poder empezar a entender y a escuchar ese ruido del que estamos hablando. Y hay dos cosas que quiero decir sobre esto. Y la primera y principal es que tu cerebro, como todos los cerebros humanos, está diseñado para el automatismo. Esto no es una metáfora, sino que es biología pura, 100%. La mayoría de tus acciones y reacciones son automáticas. Tenemos una parte del cerebro que se llama la amígdala, que reacciona antes de que la parte racional de tu cerebro tenga tiempo de opinar. Y esa parte, esta amígdala, no evalúa si algo es bueno o algo es malo para vos, o sí, pero lo hace desde otro lugar. Lo que evalúa es si algo es conocido o si algo es desconocido. Si algo es seguro, porque es conocido, listo, es seguro, o si algo es amenazante. Y lo desconocido, por lo general, tiende a activar una alarma en esta parte del cerebro. ¿Y por qué hace eso? Porque en su origen más primitivo, el cerebro humano aprendió que explorar lo desconocido solía ser completamente amenazante. Y aunque hoy el contexto cambió muchísimo y hoy no hay leones cuando salís de la cueva o serpientes venenosas o tocas una flor y te intoxicas, esa respuesta automática
sigue instalada en la amígdala de los seres humanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el ruido? Bueno, tiene que ver todo. Y te explico por qué. Permitirte escuchar ese ruido significa hacerte preguntas que todavía no tienen respuesta. Significa mirar hacia adentro y encontrar cosas que quizás te incomodan un montón. Significa moverte hacia algo que todavía no tiene forma, o sea, hacia algo que es completamente desconocido. Y ese completamente desconocido para tu cerebro significa peligro. Y esto no es porque vos seas cobarde, sino que todas las mentes están cableadas así, todas tenemos esta reacción ante lo desconocido. El miedo a no pertenecer, el miedo a equivocarse, el miedo a que te vean intentar algo y fallar, no son debilidades de tu carácter, sino que son respuestas automáticas de un cerebro que aprendió que quedarse quieta es muchísimo más seguro que moverse hacia lo desconocido. Pero acá viene lo más hermoso de todo, y es que ese mismo cerebro que genera el automatismo también puede aprender y puede cambiar, puede crear nuevos caminos mentales y nuevas respuestas automáticas, por decirlo de alguna manera, cuando le damos una repetición consciente sobre otros caminos para esas mismas preguntas, ¿no? A ver, cuando elegís algo, aunque sea con miedo, cuando elegís hacerlo, cuando elegís hacer algo distinto, que sea con miedo, y lo elegís una y otra y otra y otra vez, eso genera como nuevos caminos y nuevas conexiones dentro de tu cerebro. Eso se llama neuroplasticidad. El cerebro cambia con la experiencia. Y eso significa que nada de lo que te contás hoy sobre quién sos está escrito en piedra en tu cerebro. Pero hay algo más que opera por debajo de todo esto, y esa es la segunda cosa que quiero nombrarte. Porque aun cuando sentís el ruido, aun cuando sabés que está ahí, hay algo dentro tuyo que lo tapa, que lo minimiza, que lo convierte en, bueno, esto es algo que voy a pensar después, esto es algo que voy a revisar después. Y eso que aparece a tapar el sol con la mano es tu ego. Y antes de que la palabra te genere resistencia, porque a muchos nos genera resistencia la palabra ego, quiero que sepas que no estoy hablando de arrogancia y no estoy hablando de soberbia cuando hablo de ego, sino que estoy hablando de algo que es muchísimo más cotidiano y muchísimo más silencioso. Y lo llamo ego porque es el término que más circula para esto y para entenderlo mejor. En la psicología formal lo definen de una forma que es muchísimo más compleja, y no busco ofender a ningún académico con lo que estoy diciendo acá, sino que busco impulsar mentes a crear desde su identidad. Así que para que lo que nos importa hoy, quedémonos con esto y planteemos la idea desde este lugar. El ego, tu ego, es el sistema que le da continuidad a tu identidad. Es el sistema que organiza la imagen que tenés de vos misma. El ego decide qué encaja con esa imagen y qué no encaja con esa imagen. Y hace todo lo posible para que esa imagen se mantenga coherente con el tiempo. Sin eso no podría funcionar. Necesitamos sentir que hay algo que se mantiene, que hay un hilo que conecta a quién éramos ayer con quién somos hoy. Aunque estemos cambiando todo el tiempo, el cerebro necesita esa conexión, esa coherencia. Y el problema no es el ego. El problema aparece cuando esa imagen que construyó se vuelve completamente rígida. Cuando la das por sentado sin revisarla. Cuando en vez de ser una brújula que te orienta, se transforma en una jaulita que te limita, que te impide aprender cosas nuevas sobre vos misma, que te impide elegir qué querés conservar y qué querés soltar a conciencia, y que te impide animarte a cambiar lo que ya no te representa. ¿Y cómo se construye esta imagen de vos misma? ¿Cómo es que el ego construye esta imagen de vos misma? Y esto me parece súper importante. Vos vivís miles de cosas al día. Miles, son incontables las cosas que tus ojos ven y que tu cuerpo experimenta durante el día. Pero no todas las memorias se graban o se guardan, por decirlo de alguna manera, en tu cerebro con la misma intensidad. Las cosas que son muchísimo más cotidianas, por ejemplo, no sé, lo que desayunaste esta mañana o una conversación que tuviste al pasar con
un compañero de trabajo que no tuvo ningún peso emocional, hablar sobre cómo está el día o cosas así, todas esas cosas que son como muy básicas, que no te generan ningún peso emocional, el cerebro las deja pasar. No se graban con tanta fuerza. Quizás las puedas obviamente recordar, pero por eso a veces es difícil acordarte qué comiste a la mañana o qué comiste ayer, porque quizás si no comiste un plato distinto, algo que te hizo sentir diferente o que dijiste, uy, hoy hago algo distinto. Bueno, el cerebro, listo, comiste, ya está, pasó. Pero cuando vivís una experiencia emocionalmente intensa, muchas más áreas de tu cerebro participan al momento de experimentar eso y están activas muchas más áreas de tu cerebro en ese momento. Cuando sentís mucho miedo, cuando sentís mucha vergüenza, cuando sentís una traición o mismo cuando sentís muchísima alegría, tu cerebro se activa en muchas más partes al mismo tiempo. Y eso hace que biológicamente ese recuerdo se grabe con mucha más fuerza en tu cerebro. Y la parte a la que quiero llegar es esta. Cada vez después de haber experimentado algo, cada vez que vos recordás ese momento, esas mismas áreas que se prendieron o que se conectaron en tu cerebro por primera vez, se vuelven a activar. Por eso, cuando recordás algo, sentís emociones muy parecidas a las que sentiste cuando viviste ese algo. Cuando tenés un recuerdo muy vívido es porque seguramente haya sido una experiencia muy vívida, haya sido algo que justamente fue muy fuerte emocionalmente para vos. Un recuerdo es prácticamente tu cerebro recreando el momento. Cuando yo era muy chiquitita, por ejemplo, tenía menos de 5 años, me caí de la cama durmiendo. En mi casa mis papás habían comprado unas camas que tenían unos escritorios abajo y yo era muy chiquitita y las camas tenían unas barandas para que no te caigas justamente de la cama y mi hermana ya dormía sin baranda y yo les pedí a mis padres si podía dormir yo también sin baranda. Mis papás me la sacaron y dijeron, bueno, apenas se queda dormida se las ponemos y se quedaron dormidos y yo rodé y me caí de la cama y me rompí el labio todo mal. Y si bien yo estaba dormida y no me acuerdo exactamente del momento en el que me caí, sí me acuerdo del sabor a sangre que tenía en la boca. Eso no me lo olvido más. Quedó completamente grabado en mi cerebro y cada vez, de hecho, que me muerdo un poquito sin querer o que, no sé, me sangra la nariz y siento el sabor a sangre en la boca, mi cerebro automáticamente me lleva a ese momento. Es impresionante. Hace no tanto tiempo, el año pasado o el anterior, me tiré por paracaídas en un avión, ¿viste? Te suben en un avioneta y te tiran por paracaídas. Bueno, hice esa experiencia. Y cada vez que veo a alguien hacerlo o alguien me cuenta que lo hizo, o mismo cada vez que yo recuerdo ese momento, me entra una adrenalina en el pecho que me lleva directo al instante en el que salté de ese avión. Y acá viene algo que es muy importante para todo esto que estoy diciendo. Al recordar todos esos momentos una y otra vez, con el tiempo se pueden empezar a distorsionar. Porque cada vez que los revisitas, por decirlo de alguna manera, los volvés a construir en tu cerebro. Si mi mamá, por ejemplo, me cuenta que el día que me rompí la boca tenía puesto un pijama blanco que se llenó de sangre, esa imagen también vive adentro de mi recuerdo, aunque yo no me lo acuerdo. Yo tenía menos de 5 años, no me acuerdo qué tenía puesto. Yo me acuerdo del sabor a sangre en la boca, pero ahora me recuerdo yo de pijama blanco todo ensangrentado, por ejemplo, porque mi mamá me contó que eso fue así. Y obviamente yo confié en mi mamá, confié en mi papá, confié en mis padres que fueron los que estaban ahí presentes y tenían mucha más conciencia que yo. Me contaron sobre ese momento y yo adapté todo eso y lo guardé dentro de ese mismo recuerdo, aunque yo no lo vi nunca. Si cuando me tiré por paracaídas yo sentí miedo, tampoco me lo acuerdo. Porque en el video que me dieron de ese momento, que lo vi después de haberme tirado, en el video yo estaba gritando con una sonrisa tan enorme, me reí toda la caída y todos los que vieron el video me dijeron, che, qué bien que la pasaste. Y hoy lo recuerdo con muchísima alegría.
Casi no me acuerdo de haber tenido miedo. Creo que hay un momento en el cual me sentí muy rara y tuve una sensación muy extraña. En el primer momento de la caída, que sentí como que me tiraba una pileta de agua muy helada y sentí presión como en la cabeza. Eso sí lo recuerdo. Pero después, si en algún momento tuve miedo, no me acuerdo, por ejemplo. Porque para mí fue una experiencia extraordinariamente emocionante y divertida y cada vez que la recuerdo la cuento desde ese lugar y cada vez le pongo más ese sentimiento a ese recuerdo. Entonces, de nuevo, cada vez que traes un momento vivido y lo recordás, lo estás reconstruyendo una vez más en tu cerebro. Y por eso sentís o te sentís con la emoción de ese momento, porque tu cerebro se tiende a activar de la misma manera o en los mismos lugares o con las sensaciones muy similares a lo que tuviste o a lo que sentiste en ese primer momento. Y acá es cuando entra justamente la identidad. Si yo me hubiese quedado con el miedo que sentí cuando me tiré por paracaídas, seguramente sería algo que no volvería a hacer porque me dio mucho miedo. Pero hoy es algo que volvería a hacer porque la pasé súper bien. Eso es lo que se guardó en mi cerebro y así lo digo cada vez que lo recuerdo. Entonces hoy yo soy alguien que se volvería a tirar por paracaídas porque estuvo buenísima la experiencia. En cambio, pensar en golpearme la cara ya me genera una incomodidad tremenda. Porque cada vez que lo recuerdo, cada vez que recuerdo el golpe que me di en la cara cuando me caí, siento el sabor a sangre en la boca y el miedo que sentí cuando mis papás gritaron asustados al verme toda ensangrentada. Y eso es exactamente lo que hace el cerebro con todo lo que vivís. No solo guarda el recuerdo, sino que aprende de cada uno de esos recuerdos y lo usa como un dato para el futuro. Y el cerebro, como explica la psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett, es una máquina de predecir. No espera a que pase algo para reaccionar, sino que está constantemente preguntándose qué es lo más probable que esté pasando. Y usa toda tu historia, todo ese background que tenés encargadito en tu mente para responder. Entonces, si durante años aprendiste que algo te generaba rechazo o que algo era peligroso, tu cerebro puede predecir esa amenaza, incluso cuando la situación actual es ambigua, ¿no? Cuando quizás no hay amenaza. Y eso no significa que esté equivocado, significa que está haciendo exactamente aquello para lo que evolucionó, que es anticiparse para protegerte. El trabajo principal de tu cerebro es mantenerte vivo. O sea, ese es el trabajo principal de tu cerebro. Y alrededor de todo eso funciona, ¿no? Alrededor de todo eso hace que la sangre fluya en tu cuerpo, que tus órganos anden, que te dé hambre, que te dé sueño. O sea, funciona para que sobrevivas. Y anticiparse, esto de buscar justamente en las memorias qué fue lo que ya pasó antes en tu vida, para entender qué puede ser lo que esté por pasar, es algo que hace constantemente. Y así es como el ego construye su historia. Toma todas estas memorias que quedaron guardadas con más fuerza, las que más áreas del cerebro activaron, las que más veces revisitaste, y las usa para armar el guión de quién sos, para darte una respuesta cuando aparece la pregunta de quién soy yo. Y esto fue lo que me pasó a mí cuando me separé. La mayoría de mis recuerdos, la mayoría de mis memorias no eran de una yo sola. Yo no tenía una historia de cómo era ser yo sola. Era completamente nuevo para mí. Era un lugar que nunca había estado, o por lo menos no en mi vida adulta. De nuevo, empecé a salir a los 16 años y conviví casi desde el momento 1. Entonces, cuando me encontré sola, tenía esta enorme pregunta de ¿y ahora quién soy? Y, como dije antes, en vez de ir a la base de quién soy yo y encontrar herramientas para entender, para escucharme y para poder interpretar eso de mí misma, simplemente quise tapar ese ruido y por tapar ese ruido accioné hacia donde pude. Y este es el primero de los 3 elementos o los 3 pasos que usa el ego para construir esta imagen de vos misma. El segundo elemento que usa para construir esta imagen es cómo te ves en relación con los demás.
¿no? O sea, el primero es, bueno, perfecto, todas las memorias que yo tengo, todos los recuerdos que yo tengo, construyen esta historia de quién soy yo, y cada vez que necesito tomar una decisión voy a lo que me funcionó, ¿no? Vuelvo a los recuerdos de, bueno, cuando hice esto funcionó, quizás ahora también sea por acá, lo podemos probar igual, y vas armando así tus selecciones y, bueno, tu identidad. El segundo elemento es esto de quién soy yo en relación con los demás. Y no solo en relación a las personas que conozco, sino a los grupos a los que pertenezco o las personas con las que vos te sentís identificado. Hay una parte de tu identidad que se construye en comparación. Yo soy una persona creativa porque siempre tengo nuevas ideas y veo las cosas desde otro lugar. Soy una persona directa porque digo las cosas de frente. Soy una persona independiente porque no necesito que los demás organicen mi vida por mí. Todas esas definiciones tienen sentido en relación a algo o en relación a alguien. Y te ayudan a ubicarte en el mundo, a entender qué lugar ocupas vos, a qué comunidades perteneces y, por lo tanto, como decíamos antes, quién sos. Pero el problema de este espejo es cuando esa diferenciación se vuelve rígida. Cuando yo no soy de las personas que hacen tal cosa, se convierte en una limitación. Porque te cierra la puerta a algo que quizás sí querés intentar, pero no lo intentás porque contradice la imagen que construiste de vos misma en relación a los demás. Como les vengo poniendo de ejemplo, cuando yo me separé y tuve que elegir un nuevo camino, elegí crear una marca de ropa porque era lo que encajaba con la imagen que mi entorno y yo misma teníamos de mí. Vicky estudió diseño e indumentaria. Es buena en eso es lo suyo. Me definí desde lo que conocía y eso se convirtió en parte de mi identidad sin que yo me frenara a revisarlo deliberadamente y conscientemente. Y el tercer elemento es la coherencia. El ego necesita que la historia que construyó tenga sentido. Por eso, si vos te decís a vos misma, yo no estoy hecha para eso, yo nunca podría hacer eso, tu cerebro activa un filtro para que tu realidad encaje con esa creencia. La parte racional de tu cerebro va a ir a buscar justificar por qué eso es así. Van a aparecer patrones mentales que te van a llevar a ignorar cualquier capacidad o cualquier talento que demuestre lo contrario en ese aspecto. Y va a buscar con una lupa en los errores del pasado para decir, ¿te acordás cuando lo intentaste y no pudiste? Como decía antes, de cuando intentaste y pudiste. Bueno, ahora cuando intentaste y no pudiste, bueno, esto es parecido a eso, entonces ahora tampoco vas a poder. Y como decía antes, también funciona al revés, pero también puede funcionar al revés y en contra, ¿no? Si en tu identidad está construido que sos excelente en tu trabajo, cualquier crítica sobre cómo trabajás se siente un ataque a tu identidad. Si tu ego construyó la historia de que sos excelente en los negocios, algo de lo que estás muy segura de vos misma, esa misma certeza puede hacer que te cueste revisar tu negocio de forma flexible y abierta y sana para tu negocio. Porque cualquier error dentro de lo que se te da tan bien se convierte en una amenaza a tu identidad. Y eso te incomoda un montón. Y por eso tu ego se resiste y activa algo que se llama el sesgo de la confirmación. Es un filtro mental que te lleva a buscar evidencia constantemente de que lo que ya crees está bien y a ignorar lo que contradice esa creencia. No porque el ego sea malo o perverso, sino porque cambiar esa historia consume energía, pero consume energía real, energía que tu cerebro, que está diseñado para ser eficiente, que está diseñado para ahorrar energía, justamente la prefiere ahorrar. Entonces, mantener lo conocido es muchísimo más barato enérgicamente que construir algo nuevo. El otro día mi manicura me preguntaba por qué le costaba tanto empezar algo nuevo, como leer o estudiar algo, cuando cosas que tampoco le gustan mucho, como ir al gimnasio, las hace igual a pesar de que no le gusten. Y es tan simple la respuesta como la pregunta. Ir al gimnasio es algo que hace siempre igual, es parte de lo que sí
hace, está dentro de su identidad, es parte del grupo, ella es parte del grupo de las personas que sí van al gimnasio. Aunque le incomode un poco, ella ya es eso. En cambio, estudiar algo nuevo, si nunca estudió, o leer si siempre dijo que no es una persona que lee, eso va en contra de su identidad. O mejor dicho, va en contra de lo que su ego considera que es su identidad hoy. Porque cuando algo amenaza esa imagen que construiste de vos misma, cuando algo sugiere que quizás no sos exactamente lo que creías que era o que querés algo distinto a lo que siempre dijiste que querías, el ego entra en modo protección. Y en ese modo protección hace algo muy específico. Tapa el ruido. Ese ruido que dijimos que tenés adentro y que no estás pudiendo darle el lugar para escuchar qué dice, ese ruido que tiene un montón de información sobre vos misma, bueno, lo tapa. ¿Y por qué lo tapa? Porque tu mente interpreta ese ruido como una amenaza a lo que conoce de vos misma. Y quizás me escuchás y enseguida se te viene un escenario a la cabeza. Cuando estás a punto de hacer algo nuevo, cuando estás a punto de, no sé, publicar algo de tu proyecto, de cobrar por fin lo que vale tu trabajo, de decir en voz alta lo que querés o lo que sentís y aparece un pensamiento automático. Esto no es para mí. ¿Quién soy yo para hacer esto? No estoy lista todavía. ¿Cómo voy a cobrar yo eso? Algo parecido a lo que se llama el síndrome del impostor. Bueno, tu ego, que no es específicamente esto, pero es muy parecido. Básicamente es tu ego diciéndote, te estás exponiendo demasiado, esto es nuevo, no tengo nada sobre esto guardado, me vas a hacer gastar un montón de energía, mejor volvamos a lo que ya conocemos, que ahí es más seguro, que ahí ya sabemos quiénes éramos y que ahí no tengo que gastar tanta energía. Y acá viene lo que más importa que te lleves de este bloque. No puedes eliminar el ego. No existe algo como matar el ego, que lo dicen muchas veces en terapias alternativas, y tampoco es el objetivo, no funciona así. Pero lo que sí puedes hacer, y esto lo cambia todo, es aprender a observarlo. Y eso te da el poder de pasar del modo automático a elegir. Hacerte cargo de lo que querés de tu vida. Hay una diferencia enorme entre ser el pensamiento y ver el pensamiento. Cuando sos el pensamiento, te fusionas con él. El no estoy lista se convierte en una verdad absoluta, en un hecho, en algo que define lo que podés o lo que no podés hacer. Cuando vos ves el pensamiento, podés decirte algo distinto. Ahí está el ego. Está interpretando esto como una amenaza. Pero eso no significa que no pueda atravesarlo. Ese paso atrás, esa distancia mínima entre lo que sentís y lo que pensás, es una de las habilidades más poderosas que podés desarrollar. Y esa habilidad se llama metacognición. Y es la capacidad de pensar sobre lo que pensamos, de preguntarnos ¿por qué pienso como pienso? Y lo que tiene esta habilidad es que no es automática de entrada, pero cualquier ser humano la puede usar. No es que es un don que tenés o no tenés o tenés que saberlo a buscar, no. Es una habilidad y como cualquier habilidad sí se entrena. Es como correr. Casi cualquier persona puede correr, pero no cualquiera puede correr una maratón de un día para otro. Así como correr tiene niveles, bueno, esta habilidad también tiene niveles. El nivel 1 de la metacognición sería, que ni siquiera entra dentro de la metacognición, el nivel 1 de esta situación sería, estoy enojada. Ahí estás reaccionando, ¿no? Estoy enojada, fin, siento enojo, fin. El nivel 2 sería, estoy enojada porque sentí que me faltaron el respeto. Acá tenés, bueno, la reacción, el estoy enojada, y una interpretación a lo que percibiste que te pasó. Y el nivel 3 sería, qué interesante, ¿por qué interpreto esto que me pasó como una falta de respeto? Acá estás empezando a cuestionar tu interpretación, y este sí es el primer nivel de la metacognición. Porque ese nivel te va a llevar a buscar adentro de este ruido que te está haciendo en este momento, este enojo, ¿no? Este enojo que estás sintiendo. Acá estamos empezando
a meternos adentro de ese ruido. ¿Por qué interpreto esto como una falta de respeto? Cuestionando tu interpretación. Y el nivel 4 sería, claro, esto me recuerda a un montón de experiencias anteriores, o sea que estoy trayendo toda esa información que estaba guardada en mi memoria, esa información vieja, y la estoy usando en esta situación nueva. Fíjate que ese nivel 4 ya no es reaccionar, ya no es interpretar, ni tampoco es cuestionar. Este nivel 4 es empezar a entender cómo funciona tu mente. Y sí, no se aprende de un día para otro, sino que es una habilidad que se practica a conciencia. Vos tenés que elegirla una y otra y después otra y después otra vez, y cada vez que lo elegís, le estás diciendo a tu cerebro que hay una forma distinta de responder ante este mecanismo de defensa que tiene tu ego. Estás usando la neuroplasticidad a tu favor. Le estás diciendo a tu cerebro que el ruido no es una amenaza, que mirarlo no te rompe, que del otro lado de esa incomodidad hay algo que vale la pena encontrar y en lo que vale la pena investigar un poquitito. Es por eso que dicen tanto que estar lista es una elección. Vos elegís ponerte en ese lugar, elegís mirar desde afuera. Y cuando tu ego te dice no estoy lista o me va a salir mal, das este pasito para atrás, el que estamos dando ahora, y desde ahí decís, mirá el pensamiento que acaba de aparecer. Mirá cómo mi identidad tembló, pero aún así yo sé que esto es lo que quiero. Yo sé que puede salir bien o que puede salir mal y con la información que tengo al respecto elijo estar lista para seguir. Y con la continuidad de esos pensamientos, el posicionarte desde ese lugar una y otra vez, hace que tu mente se recablee. Hace que todo lo que te parecía imposible o muy lejano o que no sabías si era para vos, de pronto se vuelva posible. Porque el ego, bien alimentado, también va a ser el encargado de decirte lo que sí sos capaz de hacer. Ya van a venir más episodios en donde vamos a hablar de esa información, de cómo recolectarla, de cómo tomar decisiones más estratégicas, bien despiertas, sin que todo sea una incertidumbre. Pero por ahora quiero cerrar este episodio contándote una experiencia más personal mía. Y nuevamente vuelvo a esto de que yo estuve en pareja durante 11 años y lo menciono mucho porque esa separación fue un momento muy bisagra en mi vida. A partir de esa búsqueda de identidad es desde cuando aprendí muchas de las cosas que te traigo hoy en este primer episodio. Y también porque me quedó claramente grabado en la memoria y decidí tomarlo como parte de mi identidad. Ese antes y después no es algo que me pasó, sino que es algo que finalmente lo marqué yo. Así me defino hoy. Quizás mañana no me sienta igual, pero hoy es parte de quien soy y lo elijo traer. Y lo que quiero contarte en base a esto es lo siguiente. Yo tenía un objetivo que cargaba hace años, que decía con muchísima seguridad y con muchísima convicción y sin dudarlo para nada. Yo quería tener muchísima plata. Billonaria quería ser. Y en la primera cita que tuve con mi pareja actual, me hizo una pregunta muy simple y fue, mira, ¿para qué? Y yo primero balbuceé mil respuestas que se superponían, intentando justificar para qué quería tener tanta plata. Y aunque él tomó esa respuesta que yo le di en ese momento, yo me quedé pensando, ¿para qué quiero realmente todo ese dinero? Y cuando empecé a seguir el hilo, el para qué, llegué a algo que me sorprendió. Yo en realidad no quería la plata, no quería el dinero. Yo quería libertad, quería tranquilidad, quería sentir que lo que construía era sostenible, era real. Quería ser feliz y exitosa en mis propios términos. El dinero es un camino posible hacia todo eso, es una herramienta, pero el dinero no era el objetivo real. Y lo más revelador de todo fue darme cuenta de que ese objetivo, el de quiero tener mucho dinero, no lo había elegido yo conscientemente, lo había incorporado de las personas que me rodeaban, de mi pareja anterior, de la idea de que el éxito se mide en dinero.
Era un objetivo heredado. Y lo había cargado durante años como si fuese mío. Creía que había que tener para poder ser. Y hoy pienso totalmente lo contrario. Mirá lo que estás viendo en este video ahora. En este video ahora mismo mientras escuchas Bed. Si lo estás viendo por video, este espacio, si no lo estás viendo, es un set, es una puesta en escena. Y esto es mi departamentito. Si yo doy vuelta a la cámara ahora, van a poder ver justamente todo mi departamento por detrás. No lo construí esperando tener todo ese dinero primero y después poder alquilarme un estudio de grabación en donde haga lo que me hacía feliz. Lo construí con lo que tenía, invirtiendo tiempo, invirtiendo energía y sí, también invirtiendo dinero, pero no necesité ser billonaria para empezar a vivir mi sueño. Podría haber empezado, de hecho, aún con menos. Me podría haber sentado con la pared blanca en el piso de madera, pero lo que quiero llegar es que no necesitas tener para hacer. Necesitas ser para después tener. Y ser empieza por saber quién sos, por saber qué querés, por saber qué es lo que te está haciendo ruido, qué es tuyo y qué es heredado y qué es ajeno. Se empieza moviéndote, no porque tenés todo claro, no porque sabes quizás exactamente hacia dónde vas, eso se construye mucho en el camino. Pero no se empieza esperando que el ruido se vaya solo. Se empieza animándote a escuchar ese ruido y a entender la información que tiene adentro. Y sí, obviamente, escucharlo también implica hacerte preguntas que quizás todavía no tienen respuesta. Y eso genera muchísima incomodidad. Pero la incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal. La incomodidad es una señal de que tu cerebro está procesando algo nuevo. Y eso es exactamente lo que queremos que pase. No te pido que hoy tengas todo resuelto, te pido algo muchísimo más chiquitito y es que te permitas escucharte. Que te permitas escuchar tu ruido. Que cuando aparezca ese ruido en el silencio, en el medio de la rutina, en ese momento raro antes de quedarte dormida, que decís, ay por Dios, no lo ignores de inmediato. Tampoco te hundas, te entregues al ruido. O sea, quiero que te preguntes, ¿qué me está queriendo mostrar esto? Y no hace falta saber la respuesta ahora, pero sí hace falta empezar a hacerte la pregunta. Porque el despertar no es un momento, no es una revelación que te llega de golpe, es un proceso. Y empieza exactamente acá, con vos escuchando esto, con vos animándote a mirar hacia adentro. De eso se trata Bed, y acá empieza tu despertar. Y sin más para traer el día de hoy a este episodio que ya se hizo lo suficientemente largo o lo justamente largo para todo lo que tenía para decir, te invito a despertar en la comunidad de Mentes Despiertas en bimujica.com. Dentro de esta comunidad vas a tener todos los episodios de Bed y vas a tener un ejercicio para pasar a la acción. En este caso, el primer ejercicio que vas a tener para acompañar el episodio de hoy es un audio guiado que te va a llevar exactamente adentro de todo lo que hablamos hoy. Y no es un ejercicio para hacer en el colectivo, es un ejercicio para cuando tengas 20 minutos y para cuando tengas ganas de buscar y encontrar algo. Porque el ruido no se escucha con el volumen del mundo a full, sino que se escucha cuando te das permiso de frenar y de buscar. Y darte ese permiso es el primer acto de este despertar. Espero que este episodio te haya traído un poquito de claridad. Vamos a estar pasando por muchos temas ahora que estás despertando, hasta llegar a un punto que todavía ni te imaginas de vos misma. Te espero en la comunidad de Mentes Despiertas, es totalmente gratuita y te invito a calificar este episodio con 5 estrellitas, si así lo sentís, para que lo que escuchaste hoy pueda despertar a muchas mentes más. En el próximo episodio vamos a hablar de qué hay detrás del ruido y de cómo construir en coherencia con quién sos y con quién querés ser. Si estás despierta y estás lista para eso, nos vemos en el próximo episodio de Bed. Basta de estar dormidas.